Bien, voy a empezar la grabación, o bueno, la clase de problemas de estadística descriptiva con este ejercicio, ¿no? El ejercicio número 1 dice, una muestra de 120 naranjas se analiza para medir el contenido de vitamina C. La curva de frecuencias acumuladas que aparece a continuación representa el contenido de vitamina C en miligramos de esta naranja. Bien, como pueden observar, aquí tenemos la curva de frecuencias acumuladas. Les había dicho que esta curva pues se la conocía como JIVA. Entonces en el literal A dice, dando la respuesta redondeando a un lugar decimal, escriba el valor de la mediana del contenido de vitamina C que tenían las naranjas de la muestra. Bien, entonces como me dice la mediana, observamos que aquí en la curva de frecuencia, ¿no? Tenemos aquí que el máximo valor de la frecuencia acumulada es 120. Eso significa que tenemos 120 datos. Al decir la mediana, ¿verdad? Hacemos referencia al 50%, es decir, a la mitad. Si es la mitad, entonces debería ser 60. Entonces lo que hacemos es, como este gráfico, ¿verdad? Tiene una escala, lo que podemos hacer es trazar una recta que vaya desde aquí, desde 60 hasta el gráfico. Entonces trazamos la recta y observamos que se intersecta aquí, ¿no? Una vez que ya he llegado al gráfico, lo que hacemos es irnos hacia el eje X, que es lo que corresponde al contenido de la vitamina C en miligramos, ¿no? Pero debo observar que esta escala pues está bien numerada, se podría decir, ¿no? Si observamos, cada cuadrito tiene 5 particiones. Quiere decir que desde aquí hasta acá, si hay 2 cuadros de estos grandes, desde aquí a acá pues habrán 10 unidades en cada uno de estos cuadros pequeños. Entonces, como llega justamente aquí hasta la mitad, pues debería ser 32.5. Trazamos la recta que va desde el gráfico hasta el eje X y observamos que eso llega hasta 32.5, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mediana del contenido de vitamina C que tenían las naranjas de la muestra, pues es 32.5 miligramos, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Nos dice aquí en el literal 2i, el primer cuartil. Entonces nosotros sabemos que el primer cuartil corresponde al 25% de los datos. Recordemos que el total de datos es 120. Es 120. Entonces, si quiero representar el 25% de 120, es decir, la cuarta parte, observamos, o no es difícil calcular, que es 30, ¿no? De todas maneras voy a escribir aquí el cálculo, ¿no? El 25% de 120, pues es 30, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento. De la frecuencia acumulada, lo que hacemos es trazar una recta hasta el gráfico, y aquí tengo que tener cuidado, ¿no? Observen que aquí el gráfico pues está bien, tiene una escala precisa, se intersecta justamente en este punto, ¿no? Entonces de este punto tengo que bajar hasta el eje X. Entonces si bajo hasta el eje X, observamos que corresponde justamente aquí un cuadrito antes de llegar a 32. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, cada uno de estos cuadritos pues representa una décima, se podría decir así, ¿no? Entonces de 31 hasta aquí pues hay 31.5, y si contamos estos 4 cuadros, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Quiere decir que el primer cuartil pues será 31.9 miligramos, ¿ya? También nos pide el tercer cuartil. Entonces el tercer cuartil, recordemos que es el 75% de 120. Entonces para el 75% de 120 pues es 90, ¿no? Las 3/4 partes de 120, ¿no? Entonces es 90. Nos vamos hacia el gráfico, a la curva de frecuencias acumuladas, y trazamos una recta que vaya desde 90 hasta donde se intersecta el gráfico. Vemos que aquí, que está justamente en esta línea no marcada, entonces lo que hacemos es trazar
una recta, ¿no? Que parta desde 90 hasta aquí. Entonces ya tenemos aquí el 30 y, perdón, el 90, ¿no? Justamente hasta esta intersección. Y de aquí pues lo que hago es trazar una recta hacia el eje X. Entonces desde aquí bajamos una recta hasta acá, ¿no? Entonces como es un cuadrito después de 33, pues podríamos concluir que es de 33.1. Bien, entonces para la segunda parte del problema, lo que vamos a hacer es, bueno, empezar aquí, dice el contenido mínimo de vitamina C encontrada en las naranjas de la muestra fue de 30.1 miligramos. El contenido máximo de vitamina C encontrada en las naranjas de la muestra fue de 35 miligramos. En la cuadrícula que aparece a continuación, dibuje un diagrama de cajas y bigotes con precisión para representar el contenido de la vitamina C en miligramos correspondiente a esta muestra. Entonces recuerden que para hacer el diagrama de cajas y bigotes con precisión, pues tengo que usar 5 valores. ¿Cuáles son estos 5 valores? El mínimo, que es 30.1, el primer cuartil, que es 31.9 miligramos, el segundo cuartil, que es la mediana, 32.5 miligramos, el tercer cuartil, 33.1 miligramos, perdón, y finalmente el valor máximo, que es 35, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero ubicando el valor mínimo. No habíamos mencionado que de 30 a 31, pues podemos ver aquí que hay 10 particiones. Entonces, si es 30.1 miligramos, pues debería ser aquí un cuadrito después del 30, ¿no? 30.1 miligramos. Ahora, justamente aquí donde termina esto, debo dibujar el cuartil 1, que sería 31.9. Como es 31.9, entonces debería ser un cuadrito antes del 32. Entonces, un cuadrito antes del 32, pues es justamente aquí, ¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es dibujar nuestro rectángulo, donde la primera línea corresponderá a el valor del primer cuartil, que es 31.9 miligramos. Luego, justamente aquí en la parte central, no, bueno, antes que nada, 31.9 es un cuadrito antes de 32, ¿no? Justamente aquí en la línea central, pues tenemos el valor de la mediana, que es 32.5, ¿no? Entonces, 32.5 sería justamente la mitad entre 32 y 33. Ya. Luego, para el tercer cuartil, tenemos 33.1 miligramos. Entonces, si es 33.1 miligramos, pues será un cuadrito después de 33, ¿no? Justamente hasta aquí. Y para finalizar, pues debería escribir el segundo bigote, ¿no? Hasta el valor del máximo, que es 35 miligramos. Entonces, para escribir, eh, para representar eso, pues hacemos ahí nuestro segundo bigote con esta línea justamente en 35 miligramos. Cabe mencionar que estas líneas que están aquí, ¿no? Esta es la caja, estos son los bigotes. No, estas líneas que están aquí tienen que tener la misma altura que la caja que ustedes están dibujando, ¿no? Si ustedes hacen una caja más pequeña, entonces estas líneas deberían ser más pequeñas, ¿no? Ya para eso, donde lo dibujo aquí o más abajo, puede ser donde usted indique, donde usted crea conveniente, pero siempre deben coincidir esas líneas con los valores establecidos, ¿no? Como aquí ya está la escala, no hace falta ver o escribir aquí abajo cuánto es el valor, porque para eso es el diagrama de caja y bigotes, ¿no? Para que con una simple inspección yo pueda decirnos si esta línea es el inicio, el valor mínimo, pues yo veo según la escala que es 30.1 y así con cada uno de los valores.